Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula David versus Goliat. El texto a meditar lo encontramos en 1 Samuel 17:45, que dice: Entonces dijo David al filisteo: Yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. He aquí un claro contraste entre dos formas distintas de vida. Goliat representa la seguridad de la fortaleza personal, el orgullo de la exaltación propia, la vanidad de la aclamación popular, la indomable fiereza de la pasión humana. David manifiesta una tranquila confianza en la fortaleza divina y la determinación de glorificar a Dios al llevar a cabo su voluntad. El móvil de David, expresado aquí y más tarde en su vida, no era el de hacer su propia voluntad ni llegar a ser famoso ante los ojos de sus prójimos, sino que toda la tierra supiera que había Dios en Israel. Cuando David vio que todo Israel estaba amedrentado y supo que el filisteo lanzaba su desafío día tras día, sin que se levantara un campeón que acallara al jactancioso, su espíritu se conmovió dentro de él. Se encendió su celo para salvar el honor del Dios viviente y el crédito de su pueblo. David, en su humildad y celo por Dios y por su pueblo, se ofreció para enfrentar a ese jactancioso. Saúl accedió e hizo que su propia armadura real le fuera colocada a David, pero éste no consintió en usarla. Se quitó la armadura del rey porque no la había probado. Había probado a Dios y, al confiar en él, había obtenido victorias especiales. Al ponerse la armadura de Saúl, habría dado la impresión de ser un guerrero, cuando era solamente el pequeño David que cuidaba las ovejas. No quería que se diera el crédito a la armadura de Saúl, porque su confianza estaba depositada en el Señor Dios de Israel. Escogiendo 5 piedras lisas en el arroyo, las puso en su talega y con su honda en la mano se aproximó al filisteo. El gigante avanzó audazmente, esperando encontrarse con el más poderoso de los guerreros de Israel. Su escudero iba delante de él y parecía que nada podía resistirle. Cuando se acercó a David, no vio sino un jovenzuelo llamado mancebo a causa de su juventud. El semblante de David era rosado de salud y su cuerpo bien proporcionado, sin protección de armadura. Se destacaba ventajosamente. No obstante, entre su figura juvenil y las macizas proporciones del filisteo había un marcado contraste. Goliat se llenó de asombro y de ira. ¿Soy yo perro?, exclamó, ¿para que vengas a mí con palos? Y entonces soltó contra David las maldiciones y los insultos más terribles. En nombre de todos los dioses que conocía, gritó mofándose: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Sentía que era un insulto a su dignidad que un joven mancebo, sin llevar siquiera armadura, le enfrentara. David no se irritó al ser tenido en menos, ni tembló ante sus terribles amenazas, sino que replicó: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este discurso, pronunciado con voz clara y musical, resonó por los aires, y lo oyeron distintamente los millares que escuchaban, convocados para la guerra. La ira de Goliat llegó al extremo. Furiosamente empujó hacia atrás el yelmo que le protegía la frente y corrió para vengarse de su adversario. El joven mozo se estaba preparando para recibir a su enemigo, y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo, y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y se la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. El asombro cundió entre las filas de los dos ejércitos. Habían estado seguros de que David perecería,
pero cuando la piedra cruzó el aire, zumbando y dio de lleno en el blanco, vieron al poderoso guerrero temblar y se tambaleó y como una encina herida cayó al suelo. David no se demoró un solo instante. Se lanzó sobre el postrado filisteo y asió con las 2 manos la pesada espada de Goliat. Un momento antes, el gigante se había jactado de que con ella separaría la cabeza de los hombros del joven y daría su cuerpo a las aves del cielo. Ahora el arma se elevó en el aire y la cabeza del jactancioso rodó apartándose del tronco. Fue una victoria de las fuerzas espirituales sobre la fuerza de la materia bruta. En vista de los acontecimientos de los meses previos, cuán necesario era que se enseñara esta lección a Israel. David clamó en triunfo. Una sencilla piedra del arroyo, unida a la habilidad de un muchacho y su confiada entrega al Dios eterno, dio a los israelitas una lección que nunca iban a olvidar. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.